Dicen que el mar guarda secretos, historias que se mecen con las olas y se pierden en la inmensidad del horizonte. Pero hay una historia que se niega a desaparecer, una historia que, incluso después de 1 siglo y medio, sigue susurrando su misterio en los oídos de quienes se atreven a escuchar. Esta es la historia del Mary Celeste, el barco fantasma más famoso de todos los tiempos. Imaginen la escena. Es el 4 de diciembre de 1872. El bergantín británico Dei Gratia navega por las aguas del Atlántico, a medio camino entre las Azores y Portugal. El capitán, David Morehouse, conoce bien estas rutas, pero ese día algo rompe la monotonía del océano. A lo lejos, divisa otro barco, un bergantín de 2 mástiles que navega de forma extraña, errática, como si estuviera a la deriva. Sus velas están parcialmente desplegadas, algunas rasgadas, y no responde a ninguna señal. Intrigado y preocupado, Morehouse se acerca. Reconoce el barco, el Mary Celeste. Sabe que zarpó de Nueva York una semana antes que él, con destino a Génova, Italia. Debería haber llegado a su destino hace días. ¿Qué hace aquí, a la deriva, en medio del océano? La inquietud se convierte en alarma cuando, al acercarse, nota un silencio sepulcral. No hay nadie en cubierta, no hay señales de vida. Una pequeña tripulación del Dei Gratia aborda el Mary Celeste. Lo que encuentran los deja helados. El barco está en condiciones de navegar, casi intacto. En la bodega, la carga de más de 1.700 barriles de alcohol industrial está perfectamente estibada, sin una sola fuga. En los camarotes, las camas están deshechas, como si sus ocupantes acabaran de levantarse. La ropa y las pertenencias personales están guardadas en sus baúles. Sobre la mesa del capitán aún permanecen los mapas y los instrumentos de navegación. El último registro, en el diario de a bordo, data de 10 días antes, el 25 de noviembre. No menciona ningún problema, ninguna emergencia. En todo parece normal. Demasiado normal. Pero faltaba algo muy importante. No había ni un alma a bordo. El capitán Benjamin Briggs, su esposa Sarah, su hija Sofía de 2 años y los 7 tripulantes se habían desvanecido. Simplemente no estaban. El único bote salvavidas del barco también había desaparecido. Esto sugiere que abandonaron el barco de forma deliberada. ¿Pero por qué? ¿Por qué abandonar un barco que estaba en perfectas condiciones para navegar en medio del Atlántico? Los hombres del Dei Gratia continúan su inspección y el misterio se hace más profundo. Descubren que falta el sextante y el cronómetro del capitán, instrumentos esenciales para la navegación. También notan una cantidad considerable de agua en el fondo del barco, más de lo normal, pero nada que la bomba de achique no pudiera manejar. Y aquí viene un detalle interesante. En una de las bombas se notaba que estaba parcialmente desmontada, como si alguien hubiera intentado repararla. Entraron en pánico pensando que el barco se hundía, pero el Mary Celeste era robusto. No había señales de un daño catastrófico. En el camarote del capitán encontraron objetos que erizan la piel por su normalidad. Los juguetes de la pequeña Sofía esparcidos por el suelo. Una máquina de coser con una prenda a medio terminar. En la cocina, las provisiones estaban intactas, suficientes para 6 meses de viaje. No había signos de lucha ni de violencia. No había rastros de sangre. No había indicios de un motín. Los objetos de valor, incluyendo el dinero de la tripulación, estaban intactos. Esto descartaba la piratería. Los piratas habrían saqueado todo, no habrían dejado nada. Entonces, ¿qué ocurrió en esos 10 días entre la última entrada del diario y el descubrimiento del barco? La tripulación abandonó el Mary Celeste en el bote salvavidas. Eso parece claro, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué? La teoría más aceptada en su momento fue que los barriles de alcohol en la bodega habían empezado a generar vapores. Quizás hubo un pequeño estruendo, un escape de gas, y el capitán Briggs, temiendo una explosión inminente que destruiría el barco, ordenó la evacuación inmediata. Subieron al bote salvavidas, quizás atándolo al barco con una larga cuerda, esperando que el peligro pasara. Pero una tormenta repentina o una simple ráfaga de viento pudo haber roto la cuerda, dejando al pequeño bote y a sus 10 ocupantes a merced del vasto y cruel océano, mientras el Mary Celeste
vacío y silencioso, continuaba su viaje fantasmal. Suena lógico, ¿verdad? Pero esta teoría tiene fallos. Los barriles estaban intactos. No había señales de fuego ni de explosión. Las escotillas de la bodega estaban cerradas. Si hubieran temido una explosión, ¿no las habrían dejado abiertas para ventilar los gases? Además, el capitán Briggs era un marinero experimentado y respetado. Un hombre sobrio y de familia. Realmente entraría en pánico y abandonaría su barco por una simple sospecha, arriesgando a su esposa y a su hija en un frágil bote en medio del Atlántico. A lo largo de los años, las teorías se han multiplicado, cada una más extraña que la anterior. Se ha hablado de ataques de un calamar gigante, de un monstruo marino que arrastró a la tripulación al abismo. Otros han sugerido fenómenos paranormales, una abducción extraterrestre en pleno océano, o que el barco navegó hacia una dimensión desconocida, un triángulo de las Bermudas, antes de que el término se hiciera famoso. Incluso se especuló con un motín provocado por el alcohol, pero la tripulación tenía una reputación intachable, y como ya dijimos, la carga estaba intacta. Una teoría más oscura apunta al propio capitán del Dei Gratia, David Morehouse. Él y el capitán Briggs eran amigos. ¿Pudo Morehouse haber asesinado a todos a bordo para reclamar el dinero del salvamento del barco? Parece sacado de una novela de suspense. Pero las investigaciones de la época lo descartaron. No había pruebas, solo la sospecha que siempre rodea a quien encuentra la escena del crimen. Pensemos en el factor humano, el aislamiento, la inmensidad del océano, la monotonía del viaje. ¿Pudo haber un brote de locura colectiva? Quizás uno de los tripulantes, delirando, convenció a los demás de que el barco estaba maldito y que debían abandonarlo, o tal vez una enfermedad repentina y desconocida los afectó. Pero, de nuevo, no hay pruebas, solo el silencio y el vacío que dejaron atrás. El Mary Celeste fue llevado a Gibraltar, donde se llevó a cabo una investigación exhaustiva, pero cada respuesta solo generaba más preguntas. El barco fue considerado maldito, y su historia se convirtió en una leyenda. Cambió de dueños varias veces, y su final fue tan trágico como su historia. En el año 1885, su último capitán lo estrelló deliberadamente contra un arrecife en Haití, en un intento de fraude al seguro. El barco, que sobrevivió a su propio misterio, terminó sus días de forma deshonrosa. Pero la leyenda del Mary Celeste no murió con él. Sigue viva, flotando en el imaginario colectivo como uno de los grandes misterios marítimos de la historia. Un barco encontrado en perfectas condiciones, con comida en la mesa y ropa en los armarios, pero sin una sola persona a bordo, que pudo causar que 10 personas, incluyendo una familia, abandonaran la seguridad relativa de un barco para enfrentarse a la muerte segura en un pequeño bote en medio del océano. Fue un miedo repentino e irracional, una amenaza invisible que no dejó rastro. Cierran los ojos por un momento, sientan el frío del viento del Atlántico, escuchen el crujido de la madera y el golpeteo de las olas contra el casco. Imaginen la soledad, el silencio roto solo por el llanto de una niña de 2 años en un barco vacío. ¿Qué vieron? ¿Qué escucharon? ¿Que los obligó a huir hacia una muerte casi segura? El secreto se lo llevó el mar, y el Mary Celeste se convirtió en un eterno recordatorio de que, por mucho que creamos conocer el mundo, siempre habrá misterios que escapan a nuestra comprensión. Misterios que nos recuerdan lo pequeños que somos frente a la inmensidad del océano y del tiempo. La historia del Mary Celeste no es solo la historia de un barco, es un lienzo en blanco sobre el que proyectamos nuestros miedos más profundos. El miedo a lo desconocido, a desaparecer sin dejar rastro, a ser borrados de la existencia. Es un rompecabezas al que le faltan todas las piezas importantes, y quizás por eso nos fascina tanto, porque en el fondo todos nos preguntamos, ¿qué pasó realmente en el Mary Celeste? La verdad, probablemente, nunca la sabremos. El océano es un guardián celoso de sus secretos, pero el eco de esa pregunta seguirá resonando una y otra vez a través de las décadas. Si te gustan estas historias que desafían la lógica y te sumergen en lo más profundo del misterio, este es tu canal. Tenemos mucho más contenido como este
esperándote. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte para no perderte ninguna de nuestras próximas expediciones a lo desconocido. Es gratis y nos ayudas un montón a seguir creando. Gracias por acompañarnos en este viaje.